Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este nuevo encuentro del Centro de Espiritualidad Carmelitano Argentino, CECA, ya conocido por todos. Y bueno, les recordamos primero silenciar sus micrófonos. Segundo, pueden hacer preguntas al final de la exposición o anotarlas en el chat, ¿no? Y ahora le paso la voz a la hermana Andrea, que nos va a presentar a nuestro invitado de hoy. Bueno, buenas noches para todos. Un gusto de tenerlos de nuevo junto con nosotros. Hoy va a estar con nosotros Antonio José Mialdea. Él es español de Córdoba. Es filósofo, teólogo y poeta. Está considerado en la actualidad como un destacado especialista en la tradición espiritual y mística de raíz cristiana, especialmente en la vida y escritos del místico carmelita descalzo San Juan de la Cruz. Ejerce como docente en el Colegio Virgen del Carmen de Córdoba, también es colaborador en el CITES. Son numerosas las conferencias que ha impartido. También ha publicado un gran número de artículos académicos y divulgativos y algunos libros también, como por ejemplo El hilo invisible, breve historia de la filosofía occidental. Después tiene también Llama de amor viva, adaptación al castellano actual. Otro que se llama Manual de lluvia con Manual de sol, poesía reunida desde 1993 a 2020. Después su labor poética ha merecido los premios Puente de Encuentro desde el año 2004, la Universidad de Málaga y el Accessit del Premio Santa Teresa de Jesús del Barco de Ávila, ambos en 2005. Y bueno, y Antonio, pues dice ser más bien un seguidor y amigo de San Juan de la Cruz y aprendiz de San Juan de la Cruz. Así que bueno, ese es la mejor forma de presentarte, Antonio. Un abrazo grande, bienvenido a estar a este encuentro y bueno, te paso la palabra. Pues muy bien, bien hallado. Y creo que sí, que lo del final se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Lo del final es la mejor presentación. Soy un humilde aprendiz y seguidor y enamorado de San Juan de la Cruz, ¿no? En primer lugar, bueno, un saludo muy afectuoso a todas y a todos los que estamos conectados en este momento. Quiero agradecer al CECA, al Centro de Espiritualidad Carmelita Argentino, pues la invitación a este encuentro, a Susana por su introducción y a Andrea por su presentación. Hemos comenzado con mi presentación y eso está bien, pero yo espero acabar este rato de diálogo con vosotros y con vosotras, con vuestra presentación ante vosotras y vosotros mismos. Es decir, lo interesante de este encuentro es que podáis empezar a descubrir quiénes sois y qué capacidades poseéis bajo la luz y bajo la guía de la mística de la compasión a la luz de San Juan de la Cruz, que es como reza el título de esta conferencia. Tengo que decir además que me emociona y me ilusiona mucho dirigirme a ustedes en esta tarde allá y en esta madrugada acá. Es decir, estamos en la Córdoba española, efectivamente, como ha dicho Andrea, por cierto, bastante calurosa por estas fechas. Nuestro tiempo no coincide en el Cronos. Y esto me pareció simpático, se lo dije a Andrea que me parecía simpático que estemos en días distintos, pero por eso precisamente es un tiempo, si cabe, más hermoso todavía, porque es un tiempo kairos y por tanto es tiempo de gracia y de espíritu. Y a él nos vamos a encomendar para que nos proporcione alguna luz. Y naturalmente agradezco mucho su presencia aquí conmigo. Y aprovecho también, ya por último, para saludar a todas aquellas personas que se unirán en diferido a esta reunión en torno a uno de los espirituales, pienso yo, y creo que en esto llevo algo de razón, sin duda más interesantes e importantes de todos los tiempos, y además de una rabiosa actualidad como es San Juan de la Cruz. Les voy a dar una noticia que no es muy buena. Así nos quitamos esto de en medio cuanto antes
Y es que es muy probable que en casi todo lo que yo les comunique hoy lleve muy poca razón. Y quizás lo que sí me la puedan dar es precisamente en esto, en que no la llevo, la razón. Pero también me salva el hecho de que para decir algo sobre San Juan de la Cruz no se puede llevar la razón por bandera, porque lo más común, como decimos aquí en España, no sé si coinciden también en el dicho allá, lo más común es meter la pata, excederse o quedarse muy corto. Miren, se ha dicho ya mucho sobre el primero de los carmelitas descalzos. Todo el mundo habla, todo el mundo escribe, todo el mundo cree saber algo sobre él, todos, yo me incluyo también, y además consideramos que ese algo que sabemos es esencial. Todos creemos haber puesto una pica en Flandes acerca de su vida, de su pensamiento, de su obra. Todos además nos disputamos el trofeo de saber más sobre el carmelita descalzo. Y este santo, que es un doctor universal, es un terremoto, atiendan bien a esta definición, es un terremoto cuyo epicentro desconocemos todavía de manera absoluta. Por eso y realmente no sabemos casi nada sobre él. Tendríamos que empezar desde ahora a seguir al pie de la letra la recomendación que él mismo hace en una carta a las carmelitas descalzas de Beas de Segura, muy cerca de aquí de mi ciudad, en Jaén, fechada en noviembre de 1587, 4 años antes de que falleciera Juan de la Cruz. Dice el fraile así: paréceme que algo está ya dicho y escrito para obrar lo que importa, y que lo que falta, si es que algo falta, no es el escribir o el hablar, que esto antes de ordinario sobra, sino el callar y el obrar, porque el hablar distrae y el callar y obrar recoge y da fuerza al espíritu. Esto es lo que dice Juan de la Cruz en esa carta a las carmelitas descalzas de Beas. Pero déjenme que actúe ahora como si fuera una seta, que como todos ustedes saben, son comestibles al menos una vez en la vida. Así que les ruego que me escuchen al menos esta vez. Si sobreviven y el plato les gusta, pidan la receta al chef, que es Juan de la Cruz. En cualquier caso, como digo, vamos a hacer caso omiso de lo que Juan de la Cruz nos dice y que nos perdone, porque algo diremos. Y lo primero y más importante que tenemos que decir sobre San Juan de la Cruz es que definitivamente ya podemos afirmar que su vida y su obra ha dejado de estar encapsulada dentro de los muros de los conventos. Si echan ustedes un vistazo a este año jubilar, que como saben celebramos el 3er centenario de su canonización y el primero de su nombramiento como doctor de la Iglesia, si echan un vistazo, como digo, a los congresos de este año, el número de especialistas de fuera de la orden carmelita ha crecido exponencialmente. Así que en la actualidad hemos llegado a un equilibrio entre los grandes especialistas de la orden, entre los que nos han dejado dicho y escrito, algunos de ellos ya desgraciadamente fallecidos, como fueron mis maestros, ¿no? El padre Eulogio Pacho, el padre Federico Ruiz, el padre José Vicente Rodríguez, que es el que más reciente ha fallecido, y los intelectuales de fuera de la orden, son nombres que ustedes conocen perfectamente también: Luce López Baralt, Colin Thompson, María Jesús Mancho Duque y un largo etcétera. Creo que hay que seguir manteniendo ese equilibrio. En este ratito que vamos a pasar juntos, quiero conversar con ustedes, con vosotras y con vosotros, sobre uno de los asuntos estrella esenciales de nuestro siglo XXI, e intuyo además que de los siglos venideros. Vamos a hablar sobre mística de la compasión. Creo que Juan de la Cruz es la mejor manera de definir su vida, un místico de la compasión. Espero que al final de este encuentro puedan estar conmigo de acuerdo, aunque sea solamente en eso, ¿no? Dividiré mi exposición en 3 partes, para que más o menos, ¿no? Para que tengamos un cierto orden.
empezaremos aclarando algo sobre terminología. Hablaremos de experiencia mística, qué es experiencia mística y cómo debemos entenderla hoy, qué es la compasión. Luego veremos, después de esto, después de ver la experiencia mística y la compasión, comprenderemos mejor desde qué punto de vista tenemos que entender a Juan de la Cruz como un ser humano pleno. Seguiremos después viendo algunos de los textos de la obra del Carmelita. Sobre todo me he detenido en textos que no suelen ser los habituales, como son los del epistolario, pero creo que la obra de San Juan de la Cruz merece ya que nos vayamos deteniendo en esto que se llamaban los escritos menores o escritos breves, que sí tienen de breves, pero no de menores, es decir, no reúnen, digamos, la cantidad de páginas que reúnen sus obras mayores. Sin embargo, son de una enjundia y de una belleza absolutamente extraordinarias. Y ya desde hace algún tiempo se les va dedicando la atención que realmente merecen a estos llamados escritos menores, ¿no? Y por último, terminaremos con alguna conclusión que siempre deberemos tomar como provisional. Antes de comenzar, me gustaría avisarles acerca del lugar o de no lugar donde vamos a ingresar. Yo más bien lo llamaría un no lugar. Esto será, como el mismo fraile dice, como el mismo Juan de la Cruz dice, entrar más adentro en la espesura. Y recuerdo perfectamente en el conversatorio que tuvieron el mes pasado con la doctora Irene Chique-Arbauer, que hubo un momento, si quieren volver a visualizarlo a través del canal de YouTube, aproximadamente en el minuto, si no me equivoco, 39, 40, en el que la hermana Andrea pregunta a la autora, a Irene Chiquiar, le pregunta sobre la influencia de Juan de la Cruz en Edith Stein, en Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y la biógrafa responde con unos versillos de Juan de la Cruz que dicen: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Este es el lugar donde donde vamos a entrar. Vamos primero entonces con las aclaraciones terminológicas. ¿Y qué tipo de ser humano es Juan de la Cruz? No voy a entrar en etimologías, sino que voy un poco a lo más práctico, a lo que de verdad nos interesa, que es a recuperar el verdadero sentido de lo que significa la experiencia mística, entendida hoy, y de lo que significa ser compasivo. Cuando hoy nos referimos a la experiencia mística, debemos olvidar, aunque no sea del todo, la recepción que sobre ella se ha hecho únicamente como un conjunto de fenómenos sobrenaturales vinculados a un ser humano individual o colectivo, normalmente enraizados en una tradición religiosa e histórica y que son muy difíciles de comunicar porque sitúan a ese individuo o a ese colectivo, lo sitúan en una realidad o junto a una realidad absolutamente trascendente. Por eso son muy difíciles de comunicar. El mismo Juan de la Cruz, como ustedes saben, hay varias veces a lo largo de sus obras en el que nos avisa de que no puede continuar. Recuerdo ahora el final de la versión A de La llama de amor viva, en el que Juan de la Cruz termina el libro diciendo: lo dejo aquí porque a partir de aquí no existe un lenguaje con el que yo pueda comunicar la experiencia que estoy teniendo. Hoy debemos entender la experiencia mística de una forma algo diferente, porque los tiempos van cambiando. Y las ciencias, escúchenme bien, las ciencias nos han ayudado sobremanera, sobre todo la física cuántica. Esta ciencia nos ha abierto perspectivas del universo desconocidas para nosotros hasta hace medio siglo. No miramos hoy el mundo de la misma manera. Yo, como anécdota, quería contarles aquí que el padre Luis Jorge González, que está en el CITES, como todos ustedes sabrán, el padre Luis Jorge desde hace 3 años me ha encomendado la labor
de enseñar un par de asignaturas que yo no sé si él me las encomienda porque cree que puedo impartirlas bien o porque nadie quiere impartirlas. Eso no lo tengo del todo claro, pero tampoco se lo quiero preguntar. Y él tiene un máster allí en el CITES, que es título propio también creo de la Universidad Católica de Ávila, que se llama Formadores para la Experiencia Mística. Y las asignaturas que yo imparto son Cosmos y Experiencia Mística, Ecología y Conciencia de Unidad. Ya les digo, yo no sé si es que nadie quiere impartir este tipo de asignaturas. Lo que sí les digo es que hoy también la experiencia mística, como ya dijo también el teólogo Metz, es un vivir la vida con los ojos abiertos, vivir de manera consciente. Incluso tenemos filósofos, permítanme que un poco de mi deformación profesional como filósofo salga a relucir, porque filósofos como Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano que ha sido profesor en Múnich, en Innsbruck, hacen hoy un elogio del aburrimiento. Es decir, hoy como la vida nos está devorando, la vida nos devora realmente, tenemos que estar consumiendo todo el tiempo consumimos, tenemos que consumir hasta el tiempo libre. En el tiempo libre tenemos que consumir. ¿Qué podemos consumir en el tiempo libre? Pues ya saben ustedes, tenemos todas las plataformas para ver películas, series, para ir a darnos baños relajantes, es decir, tenemos que estar consumiendo. Entonces Byung-Chul Han nos propone el aburrimiento como una forma de vivir de manera consciente. Y me parece, la verdad, la idea muy interesante. Incluso yo pensaba, porque muchas de estas cosas, vivir, eso estoy leyendo ahora mismo, vivir la vida con los ojos abiertos, efectivamente. Estaba pensando en el mismo santo, el mismo San Juan de la Cruz, que como todos ustedes saben, si han hecho ya un recorrido un poco, supongo que sí, ¿no? Que hablo para gente que sabe de San Juan de la Cruz quizás hasta más que yo, de lo cual yo me alegro también. Juan de la Cruz muchas noches se retiraba solo, sobre todo en la época en que estuvo en Granada, porque era más propicio aquí en Andalucía, aunque a él no le gustaba al principio cuando lo mandan aquí, no le hizo mucha gracia, pero luego fue de verdad su época más productiva, literariamente hablando. Y cuentan sus compañeros de convento, que es sus frailes, que se lo encontraban muchas noches que se iba y pasaba toda la noche, bueno, pues en oración, pero quiero decir, viendo la vida o viviendo la vida de manera consciente, que eso es lo que nos falta hoy día. A veces recuerdo este cuadro de Goya, el pintor español, este cuadro de Goya que se llama Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Es decir, hoy vivimos la vida nos devora. Nosotros no transitamos la vida nos transita a nosotros y tenemos que pararnos un poquito. Yo les recomiendo, aunque sea de pasada, los libros de Fritjof Capra, El Tao de la Física, que ahí pone en relación la física cuántica con la experiencia mística, sobre todo la de tradición oriental, que vean algunos vídeos de la catedrática de física Victoria Fonseca, de Sonia Fernández Vidal, de Marley Kuenerts y otros tantos, ¿no? Y tenemos que romper definitivamente, por tanto, el mito, la fake news, como se dice ahora, ¿no? Que nos ha dado por decirlo todo en inglés, ¿no? La experiencia mística no puede terminar en la contemplación ajena al mundo. Un místico no es alguien que está ajeno al mundo, sino directamente en la compasión y en el cuidado de la dignidad de cada ser humano, inserto en la historia y en el universo en su conjunto. Algunos han querido establecer fronteras significativas entre una mística alejada del mundo y una mística de los ojos abiertos, como decía Metz. No es el caso de San Juan de la Cruz. Juan de la Cruz es un místico de ojos abiertos cuya mística está anclada precisamente en el sufrimiento humano. Y está anclada en el sufrimiento humano precisamente porque él fue un hombre verdaderamente sufriente. No al modo en que sufrieron Simone Weil, no al modo en que sufrió Chiquitunga,
no al modo en que sufrió Teresa de Jesús, no al modo en que sufrió Edith Stein. Cada una vive su cruz, cada uno vivimos nuestra cruz de una determinada manera, pero lo que sí sabemos de Juan de la Cruz es que su nombre, luego se lo tiré, ¿no? Luego le tiré algo más sobre esto, que vivió profundamente unido al sufrimiento, por eso comprendió muy bien el sufrimiento del otro. Mira tú por dónde, además, el primer discurso, saben que hemos recibido recientemente al Papa León aquí en España. Esto ha sido, bueno, no sé, era paralelo al cantante Bad Bunny. Y esto ha sido como una especie de competición, ¿no? A ver quién reunía más gente, ¿no? Y a su llegada a España hace una referencia, el primer discurso del Papa León hace una referencia expresa a Juan de la Cruz y a Teresa de Jesús. Son los primeros santos que nombra al llegar a nuestro país. Y utiliza con ellos las mismas palabras. Se ve que el Papa también se había leído a Metz, porque los define como místicos de ojos abiertos. Y es que si hoy queremos una espiritualidad fuerte, con buenos asideros, tenemos que volver, permítanme que utilice el lema que se ha utilizado en esta visita del Papa León, alzar la mirada, ¿no? Tenemos que volver a alzar la mirada al místico de Fontiveros, de Ávila, a Juan de la Cruz, a pesar de los siglos que nos separan de él. El único cristianismo posible, esto métanselo bien en la cabeza, bueno, no creo que lo necesiten, seguro que lo tienen bien anclado en su cabeza y en su corazón, perdónenme, quizás tenga que hacerlo yo. El único cristianismo posible es el de Jesús de Nazaret, no hay otro cristianismo posible. Y Juan de la Cruz lo vivió a la perfección. Y precisamente lo vivió a la perfección porque la experiencia mística de Juan de la Cruz no está fundada únicamente en fenómenos sobrenaturales, ni tampoco, permítanme que les diga, en tradiciones religiosas concretas. Juan de la Cruz supera con mucho cualquier tradición religiosa, incluso la suya propia. Este es uno de los motivos por los que yo pienso que tuvo que escribir en prosa, porque yo creo que él tuvo conciencia plena de que decía cosas, de que escribía cosas que estaban muy por encima. No tienen nada más que mirar ustedes el dibujito del Monte de la Perfección, el que le dedica la Madre Magdalena del Espíritu Santo, y que luego yo creo que fue la base de lo que luego es su libro, Subida del Monte Carmelo. Y fíjense que en la cima del montecito, Juan de la Cruz escribe: aquí ya para el justo ya no hay ley. Para el justo ya no hay tradición religiosa que valga. El que es un ser humano pleno es un ser humano pleno. Y lo vivió a la perfección porque, como digo, no está fundada en fenómenos sobrenaturales. Yo creo que tendríamos que ver aquí lo que el jesuita González Faust nos recordaba hace más de 20 años, citando a Rabindranath Tagore. Les leo la cita de Rabindranath Tagore. Dice: deja ya esa salmodia, ese canturreo, ese pasar y repasar rosarios. ¿A quién adoras en este oscuro rincón solitario del templo cerrado? Abre tus ojos y ve que tu Dios no está delante de ti. Dios está donde el labrador cava la tierra dura, donde el picapedrero pica la piedra. Está con ellos en el sol y en la lluvia, lleno de polvo el vestido. Quítale ese manto sagrado y baja con tu Dios a ese terruño polvoriento. ¿Libertad? ¿Dónde quieres encontrar la libertad? ¿No se ha atado Dios mismo, lleno de alegría, a la creación? Sí, Él está atado a todos nosotros para siempre. Sal de tus éxtasis, déjate de flores y de incienso. ¿Qué importa que tus ropas se manchen o se andrajen? Ve a su encuentro, ponte a su lado, trabaja que sude tu frente. Miren, este texto lo podría haber firmado perfectamente Pedro Casaldáliga. De hecho, tiene textos muy parecidos. No sé si conocen su obra, seguro que sí.
Pero es que incluso cuando leí este texto que me llamó poderosamente la atención, me acordé de que Teresa de Jesús lo dijo de una forma bastante más resumida, más sintética y brillante. Entre los pucheros también está el Señor. Y no tiene nada más que ver también la vida de Simone Weil. ¿Dónde vive su experiencia mística Simone Weil? En el duro trabajo de los obreros, en el sufrimiento de los obreros. Por eso se mete a trabajar, que además le costó, si no recuerdo mal, le costó una grave enfermedad. Él ya cumplió, Juan de la Cruz cumplió y con creces lo que el teólogo de los teólogos del siglo XX, Karl Rahner, anunció después del Concilio Vaticano II. Oigan, nos dijo Karl Rahner, el cristiano del siglo XXI, e intuyo yo que también, como les digo, de los venideros, o es un místico o no será cristiano. El Papa Francisco, para mí, ha sido una epifanía en este sentido. Por tanto, ser cristiano, ser seguidor de Jesús, es ser un místico. Vamos a ver si lo vamos aclarando. Bueno, después de ver esto de la experiencia mística, que como les digo tenemos que entender hoy de una manera diferente, vamos a ver qué es la compasión. Muy sencillo, se lo digo en pocas palabras, lo que irremediablemente brota si uno es místico. Es imposible ser místico si uno no es compasivo y es imposible ser compasivo si uno no es místico. En Juan de la Cruz encontramos la referencia perfecta, aunque nos separen, como les digo, 4 siglos. Es curioso porque en las obras de San Juan de la Cruz el término compasión aparece 3 o 4 veces. Y creo que me he pasado diciendo 4 veces. Posiblemente aparezca únicamente 3. Él no emplea el término compasión, seguramente porque es un término que no está en su contexto, digamos, en su caudal léxico de aquel momento, no aparece. Sin embargo, la obra de San Juan de la Cruz está llena de compasión. Luego les leeré algunos fragmentos donde verán que esto es así. Por eso, para entender qué es la compasión en San Juan de la Cruz, me he tenido que ir a otro lugar a buscar a ver alguna definición que me pareciera aplicable no solo a Juan de la Cruz, que lo es, sino para todos nosotros. Porque como les digo, les recuerdo, al final Juan de la Cruz les tiene ustedes que guiar para que ustedes se presenten ante ustedes mismos y vean ustedes las capacidades que tienen. La mejor definición de compasión referida a San Juan de la Cruz la podemos encontrar, no se lo pierdan, en las obras de Freud, del psiquiatra, del psicoanalista, concretamente en El malestar de la cultura, en el que hace alusión a aquel pasaje del Levítico, creo que es el capítulo 18, en el que se pronuncia por primera vez lo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se pronuncia ahí por primera vez en ese pasaje de Levítico 18. Pues dice el psiquiatra a propósito de esto: compasión es mirar al otro como si fuera la primera vez que lo miramos. Siempre como si fuera la primera vez que lo miramos. Así jamás perderemos la ingenuidad, la sorpresa, el asombro. Esto es lo que precisamente Juan de la Cruz quiso expresar cuando afirmó: a la tarde te examinarán en el amor. Y a la tarde es cada tarde, porque la siguiente será otra nueva y nos volverán a examinar sobre lo mismo. Para que esto pueda ocurrir, ya lo veremos, hay que desprenderse cada día de las mochilas que llevamos a cuestas todos, de envidias, de rencores, de insidias, de conflictos, aprender a amar cada día. ¿Y de qué manera? Pues miren cómo continúa Freud. Compasión es amarnos a nosotros mismos, pero no en nosotros mismos, sino amarnos en el otro. Cuando te amas a ti mismo en el otro,
ya de ahí no te mueves. Miren lo que nos dice Juan de la Cruz en la carta numerada como 23. Nos dice, el que atesora por amor, para otro atesora. Cierto es que Freud reconocía en la base de todo ser humano una cierta violencia, auspiciada por ese dicho de Plutarco del siglo IV, el Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Sin embargo, en Juan de la Cruz no podemos afirmar que participase en modo alguno. No conocemos. Bueno, hay una carta a la madre Ana de San Alberto en la que Juan de la Cruz se enfada un poco, pero es muy raro ver a Juan de la Cruz enfadado, por lo menos en lo que conocemos, e intuyo que no fue un hombre muy dado a enfadarse, muy dado a guardar rencor. Creo que no fue así, sinceramente. Hay una carta, como le digo, a la madre Ana de San Alberto en que se enfada un poco con ella. No recuerdo ahora la carta cuál es, pero pueden, como cartas hay pocas, pueden ustedes buscarla. Cartas hay 31 que conservamos, a diferencia de Santa Teresa, ¿no? Que son 400 y pico cartas, ¿no? Bueno, San Juan de la Cruz seguramente tuvo que destruir bastantes cartas por cuestiones conflictivas, ¿no? Pero conservamos muy poquita. Y en una de ellas le dice a la madre Ana de San Alberto que no se deje engañar, que no se deje engañar por los jesuitas, porque iban detrás de una casa para fundar un convento de frailes, y entonces parece que los jesuitas se adelantaron en la compra, y entonces Juan de la Cruz le dijo a Ana de San Alberto que no había estado muy espabilada ahí, ¿no? Pero bueno, poca cosa, es decir, tampoco no encontramos en eso, porque de hecho, de lo que sí podemos afirmar es que Juan de la Cruz nos dijo también en otra carta, que luego lo leeré, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Y termina diciendo, ame más a los que la contradicen y no la aman. A ver quién tiene narices de hacer eso. Cuando hablo de compasión deberíamos también incluir el término cuidado, el cuidado. Hoy se habla y se escribe mucho sobre filosofía de la compasión y del cuidado, de la teología de la compasión y del cuidado, de la ética, y así podríamos seguir en todos los ámbitos del conocimiento. La misma física cuántica es una física del cuidado y de la compasión. La inteligencia artificial, esto que utilizan mis alumnos adolescentes todos los días, incluso intentan copiarse ya en los exámenes también, ¿no? Con el chat, en fin, hay que estar hoy, madre mía. La inteligencia artificial debe ser utilizada también por nosotros sin olvidar la compasión y el cuidado. Cualquier ámbito de nuestra vida y de la realidad que en cada momento vayamos transitando debe estar presidido por la compasión y por el cuidado. Y les repito, no olviden esa definición de Freud, que es muy importante. Es amarte a ti mismo, pero instalado en el otro. Es amar al otro como si lo amaras cada vez, o mirar al otro como si lo miraras siempre por primera vez. Siempre por primera vez. Es que así les digo que la vida es bastante más liviana. Yo creo que eso es lo que quiso Juan de la Cruz, expresarnos. Cuando él hablaba, sobre todo en el primer libro de su vida, cuando Juan nos invita a hacer ese vacío, esa noche activa del sentido, Juan de la Cruz lo que nos está proponiendo es que no perdamos el tiempo en tonterías, que no perdamos el tiempo en guardarle rencor a en almacenar cosas. Bueno, no puedo yo dar mucho ejemplo con lo que tengo aquí detrás de mí, ¿no? Pero bueno, ustedes me perdonan también, ¿no? Quiero decir, yo soy frágil, ¿no? Todavía estoy muy en proceso. Entonces, les digo que cualquier ámbito de nuestra vida y de realidad que en cada momento vayamos transitando debe estar presidido por esta compasión y cuidado. Pero es verdad que los seres humanos necesitamos referentes. Y como Dios es en sí mismo inaccesible, absolutamente trascendente, tenemos que buscar las referencias, no tenemos más remedio, en quienes comparten con nosotros espacio y tiempo, o al menos memoria e historia.
La compasión, por tanto, es padecer con, perdón, pero no es solo misericordia, y mucho menos caridad, entendida como hoy la Iglesia Europea a veces la entiende, la caridad como asistencialismo. Eso no es la compasión. También en esto insistió mucho León XIV cuando ha venido. La compasión mira al otro con los ojos del corazón de uno mismo. Y allí es donde nos vemos a nosotros mismos de verdad. De lo más profundo de uno mismo a lo más profundo del otro. Porque ahí, en esa profundidad, en ese abismo, en ese vacío que dice Juan de la Cruz, en ese vacío es donde somos unidad, donde somos idénticos. No existe ahí la fragmentación. Toda nuestra realidad, la que vemos a través de nuestros sentidos, es una realidad fragmentada. Pero también es lo que tenemos de primera mano. Por eso Juan nos va a invitar a entrar en la noche activa del sentido, a entrar más adentro en la espesura, haciendo vacío de nuestros sentidos externos. Luego la noche pasiva del sentido y del espíritu habrá otro proceso más diferente. Una vez que tú te vacías, entonces puede entrar Dios a habitarte. Pero esto no es tampoco de San Juan de la Cruz. Si ustedes miran las tradiciones religiosas, lo pueden encontrar desde el mismo San Agustín, ¿no? Señor, tanto te buscaba fuera cuando estabas dentro de mí, ¿no? Pero Juan de la Cruz tiene unos versos preciosos que resumen de alguna manera esto que les acabo de decir. Este vacío, este mirarnos en el otro, este mirar al otro como si siempre fuera la primera vez, lo podemos encontrar en el cántico espiritual. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo ya en mis entrañas dibujados. Esto resume de una manera maravillosa lo que les acabo de decir. Algunas veces ocurre que esos referentes traspasan el cronos y se convierten en kairos, igual que hemos hecho nosotros hoy, pero un poco más a lo bestia. Y lo más curioso es que nuestro punto de referencia, por bajarnos un poco a quién es San Juan de la Cruz, nuestro punto de referencia resulta que es un hombre pequeñajo, porque ya saben que no medía más de 1,49, con la piel de su cuerpo bastante negruzca por el hambre que pasó en su infancia, que pasó durante su vida crisis muy grandes, que se cambió de nombre unas cuantas veces, que vivió buena parte de su vida calumniado, ninguneado, pisoteado, perseguido, encarcelado casi un año, y que para colmo vive hace ya 400 años. La pregunta es, ¿qué nos puede enseñar un tipo así? Pues mucho más de lo que se pueden imaginar. La compasión, de hecho, es el mejor prototipo que podemos tener, entre otros muchos, ¿no? Pero porque nace precisamente en la fragilidad, en la debilidad humana. No puede nacer de otra manera. La compasión nunca puede nacer desde el superhombre. No puede nacer de aquel que se cree el amo del mundo. La compasión nace del ser más débil. Y yo les invito de verdad a que se lean. Yo les invito a que lean cosas de San Juan de la Cruz que seguro que tienen más que leídas ya, ¿no? Pero bueno, por lo menos que las relean otra vez. A que lean el capítulo 7 del segundo libro de su vida, del Monte Carmelo, que es la cristología del siervo sufriente. Es una auténtica maravilla. Teológicamente, literariamente, es una auténtica maravilla. El capítulo 7 del segundo libro de su vida del Monte Carmelo. Quiero hacer un inciso de nuevo para que comprendamos mejor la magnitud de un acontecimiento espiritual como el de San Juan de la Cruz. Pocos discursos, como he dicho hace un momento, ha pronunciado el Papa León en su reciente visita a España en que no haya nombrado a Juan de la Cruz y a Teresa de Jesús. Pero es que además en la Eucaristía del domingo 7 de junio nos propone el poema de la Fonte del Santo como cumbre
como cumbre del símbolo de la Eucaristía. Nos propone el poema Que bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche, aquella eterna fonte está escondida, que bien cedo tiene su manida. Ese poema nos lo propone León XIV como un símbolo supremo de la Eucaristía, con lo cual este hombre ha sido elevado a la cumbre de la espiritualidad universal, San Juan de la Cruz, pero no ya solo de una espiritualidad carmelitana, ni una espiritualidad católica, ni cristiana, ni siquiera religiosa. Juan de la Cruz es cumbre de la espiritualidad universal, de la espiritualidad cósmica. Juan de la Cruz es el ser humano en plenitud. Por eso es necesario que también abramos nuestra mente y nuestro corazón, nuestro ser, que rompamos las fronteras de las ideologías, de nuestras religiones, de nuestras formas de pensar, de esas 4 verdades a las que nos agarramos como si no, es decir, no nos bajamos nunca del burro, como decimos acá, ¿no? En España, ¿no? Esas 4 verdades sobre las que asentamos todo nuestro conocimiento y que a veces, en muchas ocasiones, nos impiden ver la verdadera realidad que, por ejemplo, Juan de la Cruz sí supo contemplar, y la supo contemplar, porque él sí se bajó del burro muchas veces. Él sí se dejó a veces pisotear. Él sí se dejó a veces humillar. ¿Y saben lo que devolvía? Amor. A ver si aprendemos los demás un poco. Pero para eso hace falta mucha humildad. La misma Teresa de Jesús, en el libro de las Moradas, en el párrafo 11, dice, mucho antes que Juan, ¿no? Pues pensar que hemos de entrar en el cielo y no entrar en nosotros es desatino. Lo bueno del adentro es el espacio que dejamos, que queda libre para la esperanza, que es precisamente lo que hemos perdido con tanto proyectar nuestra vida hacia afuera. Y les recomiendo aquí que se lean el tercer libro de su vida, los capítulos 1 al 15, un tratado maravilloso sobre la esperanza, que además Juan de la Cruz, como saben, la convierte en una virtud teologal a través de su teología, del lenguaje de la teología mística, que hasta entonces no era considerada así por la teología. La esperanza estaba un poquito como en una segunda división, ¿no? Y Juan de la Cruz eleva la virtud de la esperanza a una virtud teologal y le dedica esos 15 primeros capítulos del tercer libro de su vida, que son maravillosos. Esto significa que entrar más adentro en la espesura de la experiencia que vivió San Juan de la Cruz es entrar en un proceso de liberación de todos nuestros conocimientos e ir incluso más allá. El místico de la compasión tiene que vaciarse de todo. Un místico no puede estar lleno de cosas, si no, no tienes espacio para nada. La mística de la compasión debe ser la pauta de todo ser humano, como digo, independientemente de cualquier tradición cultural, religiosa, política, ideológica, lo que ustedes quieran. El que es místico es necesariamente compasivo porque no puede ser de otra forma. Aunque este mundo, también lo digo, este mundo no nos pone esta cuestión nada fácil. Mi pregunta, habiendo escuchado también, salió en el conversatorio del mes pasado, en el CECA, ¿sería Edith Stein menos santa y menos mística si no hubiera sido cristiana? ¿Hubiera sido igual de mística, igual de santa si se hubiera quedado siendo judía? Yo creo que sí. Voy a ir terminando. No podemos detenernos por razones evidentes en analizar toda la obra, pero vamos a comenzar con la carta 4 a la carmelita Ana de San Alberto, en la que, si recordamos lo que antes decía sobre la compasión, ese mirar al otro como si fuera siempre la primera vez, le dice Juan de la Cruz a la carmelita Ana de San Alberto: Ana, allí miro yo su alma cada día. Un poco más adelante, en la carta 6, a una carmelita descalza, que no sabemos realmente quién es, San Juan de la Cruz nos propone el vacío como paso previo para ser compasivo. Hija, le dice a esta carmelita descalza, en el vacío y sequedad de todas las cosas, ha de Dios probar
a los que son soldados fuertes para vencer su batalla. Un poquito más adelante, no la vamos a leer porque es un poquito extensa y no quiero alargarme demasiado, pero les invito a que lean entera la carta 7 a las Carmelitas de Beas. En la carta 9, Juan de la Cruz le dice a otra carmelita descalza, Leonor Bautista, le dice: no piense, hija en Cristo, que me he dejado de doler de sus trabajos. Es que es lo que les digo, es mirarse en el otro. Juan de la Cruz se mira a sí mismo en el otro. Juan de la Cruz está más pendiente de la alteridad que de su yoidad. En la carta 11, a Juana de Pedraza, le dice: Juana, tengo todas sus cartas recibidas y sus lástimas y sus males tengo sentidas también. En la carta 22, a Leonor de San Gabriel, le dice a esta mujer, a esta monja: con su carta me compadecí de su pena. Carta 26, a María de la Encarnación, esta sí la voy a leer. Esta sí la voy a leer porque es esencial, la carta 26. No les enseño mis obras de San Juan de la Cruz porque están totalmente ya destrozadas. Aquí las tengo destrozadas. A ver si me compro una nueva edición. La carta 26 sí se la voy a leer porque es muy bonita. La carta 26 a la Madre María de la Encarnación dice: de lo que a mí toca, hija, está Juan de la Cruz ya prácticamente para bajar de nuevo a Andalucía. Está todavía en Madrid, pero ya viene para acá porque estamos en julio de 1591 y va a tardar ya pocos meses en morir. De lo que a mí toca, hija, no le dé pena, que ninguna a mí me da. De lo que la tengo muy grande es que de que se eche la culpa a quien no la tiene. Porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios. Él se debe estar refiriendo ya a ese proceso que se había iniciado para, bueno, digámoslo así, exiliarlo, quitarlo un poco de en medio, ¿no? Quería mandarlo a México, que hubiera estado, eso lo dice el padre Camilo Mascise, que fue prepósito general de la orden, como saben, y también lo dice Gustavo Gutiérrez en alguno de sus escritos: hubiera estado buenísimo que San Juan de la Cruz hubiera estado en México. Dice, termino de leer la carta, perdón, me he acordado de esto. Porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. No piense otra cosa, sino que todo lo ordena Dios. Y a donde no hay amor, vuelvo a repetir, ponga amor y sacará amor. Esa carta sí quería leer, no es muy extensa, por eso me he detenido un poquito. En la carta 33, a una carmelita descalza, también le dice Juan de la Cruz: ame mucho a los que la contradicen y no la aman, porque en eso se engendra amor en el pecho donde no le hay. Como hace Dios con nosotros, Dios nos ama para que le amemos mediante el amor que nos tiene. Esto es justo la definición de Freud que les leía sobre la compasión. No podemos detenernos por razones evidentes en analizar pormenorizadamente cada una de las grandes obras del Carmelita, pero en cualquier caso, bueno, pues estos extractos de las cartas creo que han sido un buen reflejo para que podamos intuir con mucha seguridad quién fue Juan de la Cruz. Echando un vistazo general a las obras mayores, Su vida, noche, cántico y llama, la compasión, como ya les dije al principio, no es una palabra recurrente en Juan de la Cruz, apenas aparece eso pues 3 o 4 veces y además con un contenido bastante reiterativo, es decir, lo que dice de la compasión prácticamente lo repite cada vez que lo dice, ¿no? Lo que nos da también una idea muy interesante, y es que el Carmelita utilizó algunos materiales comunes para insertarlos en sus obras. Esto se puede ver muy bien en los dichos de Luciamor. Los dichos de Luciamor, sobre todo los recogidos en el Códice de Andújar, que como saben es el único autógrafo que conservamos de San Juan de la Cruz, porque el resto no son autógrafos del santo, son apógrafos. Es decir, manuscritos escritos por otros, ¿no? Creemos que son
obra de Juan de la Cruz, pero no son autógrafos. El único autógrafo que conservamos son algunas cartas y el manuscrito de Andújar y algún documento burocrático y el manuscrito de Andújar de los dichos de luz y amor, que son 131 dichos que recogió Magdalena del Espíritu Santo, pero que a Juan de la Cruz fueron como una especie de fuente bibliográfica que él fue insertando luego en todas sus obras, tanto en su vida, noche, cántico y llamas, ¿no? Voy acabando, no se preocupen. Aunque no sea un término muy utilizado, el conjunto general de su obra deja entrever con transparencia la firme idea de que el amor que transforma al ser humano convierte en un ser compasivo, que no es ajeno al sufrimiento humano. Lo hemos estado viendo en las cartas. Con su carta me compadecí de su pena, no crea que me he olvidado de sus males. Es decir, era un ser absolutamente compasivo. Sobre todo en su vida y noche, Juan insiste en la necesidad de vaciarnos de todo aquello que nos impida que el amor nos invada. Si no lo hacemos es muy difícil que podamos cumplir aquel dicho, conocen, ¿no?, de la filosofía africana, Ubuntu, yo soy porque tú eres. La alteridad solo se descubre cuando me olvido de mi yo. Fíjense, Juan de la Cruz también lo había dicho de otra manera, olvido de lo criado, memoria del criador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Fíjense, olvido de lo criado. Ese olvido de lo criado incluye hasta el olvido de uno mismo, como criado también, ¿no? En Cántico y Llama cambia el tono narrativo del discurso, es cierto, y la compasión se extiende a todo el universo. Fíjense, esa estrofa maravillosa. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. O también la última estrofa con la que cierra el poema de Llama, también increíble. Quedéme y olvidéme, y el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. Para finalizar ya y establecer una síntesis siempre provisional, como les decía, no provisional, podemos decir que ser un místico de la compasión requiere tres cosas: vaciar tu mochila, sentir al otro y amarte a ti mismo en el otro. Amarse en el otro sabiendo que de Dios viene siempre el amor primero, el amor sin espacio y sin tiempo, y que nos libera hasta de nosotros mismos, aceptando nuestra propia fragilidad, que evita así todo protagonismo y cuyo campo de acción es el universo entero. La tarea no es fácil. Sin embargo, la experiencia mística, lejos de ser solamente un fenómeno sobrenatural, que además en el caso de San Juan de la Cruz, como sabe, rara vez se produce, a diferencia de Santa Teresa, ¿no?, solo consiste en esto: vacío, viajar al otro y amarse a uno mismo en el otro. No hay que callar ni el dolor ni el sufrimiento, pero tampoco hay que espiritualizarlo, porque se corre un serio riesgo de buscar placer espiritual, del que el fraile carmelita también nos previene en numerosas ocasiones. También en la carta 7 a las carmelitas de Beas dice: de manera que el que busca gusto en alguna cosa ya no se guarda vacío, para que Dios le llene de su inefable deleite. Dios no quiere el sufrimiento, solo nos acompaña. La noche está presente en la vida de todo ser humano y llega, y vaya si llega la noche. Ese Dios que a veces imaginamos y al que rezamos no va a librarnos nunca de ese trance oscuro. Horrendo. El mismo santo utiliza esta palabra, una noche, en la noche oscura. En la obra Noche Oscura dice noche horrenda. La misma carta 9 a Leonor Bautista también le dice, ya se lo he leído antes: no piense, hija, en Cristo, que me he dejado de doler de sus trabajos y de las que son participantes, pero acordándome que así como Dios la llamó para que hiciese vida apostólica, que vida de desprecio, pues lógicamente ahora la lleva por el camino. La salvación que nos propone Juan de la Cruz y la que nos propuso el mismo Jesús de Nazaret no se entienden sin la liberación que surge del ser compasivo, del ser para los demás. Para concluir, podemos resumirlo todo en esa maravillosa estrofa del cántico, la estrofa 19,
que anuncia de manera intemporal lo que debería ser obligatoriamente el futuro de la Iglesia, que parece que mira más a acumular ganado, a contar números de fieles, que a amar. Y dice esa estrofa 19, y con ello ya termino. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Pues muchísimas gracias y espero que hayan sobrevivido. Muchísimas gracias, Antonio. Creía que me había quedado solo ya. No. Hemos quedado en silencio, pero en silencio meditativo en realidad. Hermoso todo lo que nos has hecho reflexionar sobre esta mística de la compasión, ¿no? Que nos enseña San Juan de la Cruz. Sí. Te agradezco muchísimo tu presencia, especialmente por la hora en la que estás viviendo, el Cairós que estás viviendo en España. De la hora ya te digo que me he olvidado. Yo ya... Así que la verdad que te agradezco muchísimo. También quiero aprovechar para invitar a todos los que están presentes a que no se pierdan, si tienen la oportunidad de leer la obra, tu libro, ¿no? La mística de la compasión, donde está mucho más profundizado todo esto que nos has contado. Y ahí pueden, bueno, seguir profundizando y meditando más, ¿no? Sobre esta enseñanza que nos va dejando San Juan de la Cruz para el día de hoy, ¿no? Y la verdad que ahí concluís tu libro con una pequeña frasecita que me gustó mucho, que dice, para llegar al futuro tenemos que modificar, transformar nuestro interior. Eso es justo lo que Juan de la Cruz nos ha querido transmitir, la felicidad de descubrir que solo necesitamos ser. ¿Cuántas veces no en este mundo de hoy nos olvidamos ser, el ser de uno y el ser con el otro, ¿no? Que es lo que nos estabas invitando a vivir, ¿no? Y ese ser, y al ser uno, también ser prójimo del otro, ¿no? Y dejar que el otro sea próximo tuyo. Me parece que es lo más grande que tenemos como seres humanos, ¿no? Poder vivir ese amor de unos con otros, ¿no? Sin duda, Andrea, es lo más grande que tenemos. Lo que pasa que es cierto también que la vida cada vez, este mundo en que vivimos, los contextos culturales, los contextos sociológicos, cada vez nos ponen como un poco de más barrera. Claro, fíjate que cuando en la Iglesia Europea de los siglos XVI, XV, XVI, en los siglos en los que vive Juan de la Cruz y Teresa de Jesús y otros tantos místicos, ¿no? Era como, voy a decir algo un poco, era como muy fácil ser místico, quiero decir, porque, claro, no había tantos muros que derribar, ¿no? Aunque Juan de la Cruz sí que tuvo que derribar, os lo he dicho en este ratito, ¿no? Él tuvo que derribar hasta los muros de su propio nombre, porque se lo cambió varias veces, ¿no? El nombre, ¿no? Por las circunstancias. Pero es verdad que hoy día tenemos cantidad de muros que nos impiden llegar al otro. Nos impiden llegar al otro. Vivimos en un mundo donde no nos preocupamos nada más que de nosotros mismos y no sé, de consumir, y nos estamos olvidando de vivir la vida, de vivir la vida de una manera consciente, de vivir la vida con los ojos abiertos, es decir, de vivir la vida plena. Nosotros tenemos aquí de momento, estamos aquí un tiempo. Unos están más, otros están menos. Yo ahora vivo, ahora que estoy acercándome a los 60 años, vivo en una especie como de, no sé, de intranquilidad existencial, porque todas las semanas recibo alguna, oye, fulanito, ¿te has enterado de que ha fallecido? Oye, menganito. Ahora tenemos también un compañero de buenas a primeras con un cáncer, ¿no?
además bastante fuerte, ¿no? Y es decir, la vida no tenemos demasiado tiempo para vivir la vida. Tenemos que empeñarnos en vivirla de otra manera diferente. Yo sé que suena un poco complicado esto, ¿no? Pero yo he aprendido en la vida yo creo que debe ser a fuerza de haber leído a San Juan de la Cruz. Yo soy muy frágil, pero también he aceptado mi fragilidad. Pero es verdad que guardo pocos rencores, sobre todo porque vivimos una vida en la que tenemos conflictos continuamente con los demás, ¿no? Y la verdad es que he aprendido a quitarme de la mochila, me pesa mucho todo eso. Al final el que sufre es uno. Hay que irse quitando piedras y ser feliz, aunque suene a un tópico romántico, como ustedes quieran llamarlo. Ser feliz, yo soy feliz cada día, ahora a las 6:30 cuando veo amanecer. Yo me siento bien, tampoco necesito más en ese sentido, ¿no? Bueno, a lo mejor lo digo porque no tengo un yate, ¿no? O no tengo, no sé, no soy multimillonario, no sé, ¿no? A lo mejor esto es un consuelo de ser pobre, ¿no? Pero bueno, pero vivo así bien, la verdad. Yo creo que en este sentido, yo creo que se lo tengo que agradecer a Juan de la Cruz, es decir, que no exponía, no es el doctor de las nadas, como se le ha conocido, el doctor horrible, ¿no? El que nos propone un camino oscuro. Si es que la noche la vamos a pasar todos. Miren, ya también falleció, no sé si lo conocen, uno de los hombres que más ha estudiado la mística, al menos en Europa, ¿no? Que es Juan Martín Velasco. Le suena seguro, claro. Juan Martín Velasco, me acuerdo que he tenido con él muchas conversaciones, ha sido maravilloso. Lo invité en el año 2007 a un encuentro que tuvimos de estudiosos de San Juan de la Cruz, lo tuvimos en Úbeda. Y Juan Martín Velasco siempre decía, miren, la única palabra que no tenemos que definir ningún ser humano es la palabra sufrimiento. La palabra sufrimiento no hace falta definirla, porque es que el sufrimiento acompaña al ser humano. Es decir, esa noche la vamos a pasar toda. Pues lo interesante es que pasemos la noche de la manera más liviana posible, quiero decir, porque si encima vamos a estar cargados de un montón de cosas, entonces apaga y vámonos. En fin, y yo creo que Juan de la Cruz en ese sentido nos ha ayudado mucho, nos sigue ayudando, aunque sea un señor que escribe y que vive hace 4 siglos, por eso hoy día está considerado de una, como les decía, de una rabiosa actualidad, ¿no? Una vigencia absoluta. Sí, sí. Muchas gracias, Antonio. Bueno, vamos a ver un poquito, también hay comentarios en el chat, así que te voy a compartir. Hay muchos agradecimientos por este encuentro. Y también Mayra Carabajal pregunta si pueden adquirir la obra en Ávila durante el congreso de este mes de julio. Sí, yo creo que sí, en Ávila. No creo que esté en el CITES, pero bueno, yo me puedo encargar también de decirle a la editorial que mande algunos ejemplares allí al CITES para que lo tengan a su disposición. Sí, puedo hacerlo para que se vendan en la librería. Yo sé que ha estado en la librería del CITES, pero claro, el libro de la mística de la compasión salió en noviembre pasado. Yo no sé cuántos ejemplares llevarían a la librería. Pero sí puedo encargarme de decirle a mi editorial que mande unos cuantos ejemplares, por supuesto, claro que sí. Bueno, María Julia Sánchez nos dice muchas gracias, claro y muy rico todo lo expuesto, que deja en mi corazón ganas de seguir meditando y llevando a mi corazón la compasión, mirando, dando cuenta del otro, como decías, como mirarlo por primera vez cada vez. Muchas gracias. Después, muchas gracias. Muy agradecida desde Jujuy, Mirta Segovia, excelente, dice Mayra Carabajal. Betty también, bellísimo, gracias. Diana también, gracias. Bueno, muchos agradecimientos y bueno, la verdad que... Bueno, contenta pues de todo lo que... yo de verdad que agradezco, yo me hacía mucha ilusión este encuentro ya te lo he transmitido algunas veces, Andrea,
me hacía mucha ilusión este encuentro con vosotros y con vosotras, la verdad. Como yo voy a decir lo mismo que la doctora Irene Chiquiar, la hermana Andrea tiene mi dirección de correo electrónico por si alguien quiere preguntar algo un poco más pausadamente o alguna cosa que, pues, Andrea seguro que con gusto les facilita mi dirección de correo electrónico. Sí, cómo no. Que escriban a la Secretaría del SECA y ahí le pasamos tu mail, Antonio. También la hermana Silvina del Carmelo de Caucete te dejó muchos saludos. Así que, sí. bueno, sí. Silvina del Ciervo, precisamente. Ella Sí, tiene su apellido religioso. Ella fue alumna mía en el CITES, sí. Y sí, es sí. una excelente investigadora. Sí. Así que no sé si hay alguna persona que quiera preguntar alguna cosita o compartir alguna reflexión con Antonio. Sí, mi nombre es Buenas Mirta. noches. Buenas noches a todos. Me llega muchísimo esto de lo que dice el hermano en cuanto a ser desde el otro. Soy cuando eres tú, cuando a partir Sí, de ahí es descubrir a Dios en el otro. Y es la noche oscura que San Juan de la Cruz, ¿no? Siempre nos recuerda. Y bueno, morir a uno mismo es nacer en el otro y bueno, es lo que me doy cuenta de cuán grande es el amor de Dios, ¿no? Que nos hace, y como dice el hermano que nos estaba hablando, que uno se da cuenta de que la vida es tan corta eh, que no habría tiempo más que para seguir esos caminos, ¿no? El sí, proceso. efectivamente, la vida es demasiado corta por muy larga que uno la tenga. Por muchos años que uno viva, la vida Claro. es demasiado corta para todos para que andemos en muchas tonterías. Y entonces, bueno, fíjense que esa filosofía que ha citado ahora la hermana de la filosofía Ubuntu africana, el yo soy porque tú eres. Bueno, por eso les decía que lo interesante es ver que por eso San Juan de la Cruz es tan actual, ¿no? Porque todas esas cosas las podemos encontrar en sus escritos. Fíjense que tampoco tiene una obra demasiado, Juan de la Cruz no tiene una obra demasiado extensa. Por ejemplo, nosotros siempre lo comparamos con su alter ego, ¿no? Con Teresa de Jesús, ¿no? Que, bueno, la obra de Teresa de Jesús es más extensa, y él no tiene una obra demasiado extensa, pero lo dice todo, ¿no? Pues ese olvido de lo criado, memoria del criador, ¿no? Atención a lo interior y estarse amando al amado. Estarse amando al amado es también amar al otro, porque en el otro es donde podemos también contemplar, sobre todo en el otro que sufre, en el otro que sufre, que es que a veces nos olvidamos del otro que sufre. Sí que sí, estoy de acuerdo contigo, con tus apreciaciones. Sí, muy agradecida realmente. Y encontrar la felicidad tanto en el día como en la noche, encontrar la felicidad cuando hay, cuando parece que no hay, solo por hacer la voluntad de Dios. Muchas gracias. Gracias a ti por compartir. Soy Marcela, de acá de Río Negro, de la Patagonia Argentina. Hola, Marcela. En primer lugar, gracias por lo que nos has compartido. Me recordaste mucho a Ana María Schluter, maestra Zen. Sí, la he leído y la conozco personalmente, además. La conozco personalmente porque también nos acompañó en el año 2007, en ese encuentro Sí. Me parece una mujer extraordinaria. Fue mi maestra Zen. Ajá. Estoy en duelo porque hace 8 meses que partió. Tuve la gracia de acompañarla sus últimos días. Y una de mis preguntas es,
a dónde conseguimos este libro en Argentina, acá en la Patagonia. Bueno, no lo sé realmente porque tendría que consultar con mi editorial, a ver, con la editorial del grupo Almuzara, es un grupo bastante potente y no sé qué distribuidoras puede tener para América Latina, pero voy a consultar, no se preocupen, y voy a ver si pueden distribuir algunos para que el que esté interesado pues La verdad pueda... que a mí me interesa mucho porque es algo que en estos poquitos años que comencé a practicar Sazen, Ana María lo ve mucho a San Juan de la Cruz y en la convergencia entre Occidente y Oriente. Sí. Y Sí, bueno, absolutamente. sería Por eso también muy, dígame. que sería muy rico tenerlo al libro. En cuanto a conseguir el libro en la República Argentina, la manera más fácil es por Busca Libre, mediante la web. En Busca Libre, ahí lo vas a conseguir y ellos lo traen a Argentina, a domicilio. Le enseño la portada. Esta es la portada del libro. La mística Gracias. de la... Bueno, yo estoy acabando. No sé si en alguna otra librería estará en físico, por supuesto que quizás, la verdad que me investigué, pero para contestar ahora lo más rápido posible, Gracias. es la mejor forma de conseguirlo es por ahí, por esa plataforma web. Este verano También espero acabar uno nuevo que se llamará La inteligencia interior. A ver qué tal resulta. Que creo que nos hace falta a todos inteligencia interior. Ya tenemos la inteligencia artificial. Entonces sí, pero vámonos al otro lado. Sí, porque nosotros nos vamos proyectando siempre hacia afuera, ¿no? Y la inteligencia artificial y todo esto es muy bien, ¿no? Pero vamos a proyectarnos también hacia adentro, vamos a ver qué tenemos dentro de nosotros mismos que también nos pueda llevar hacia una vida plena, ¿no? Porque a mí la inteligencia artificial no me causa nada más que disgusto en clase intentando vigilar a los niños para que no se copien con él. Es decir, a mí felicidad no me ha proporcionado la inteligencia. Sí, yo también estoy peleada. La encíclica del Papa, a ver si me resuelve algunas cosas, ya a leerla pronto, ¿no? Porque muy bien. También, bueno, piden también que vuelvas a mostrar la portada del libro y preguntan también si está la obra en formato digital. La obra en formato... Sí, yo creo que la editorial, en la web de la editorial, creo que se vende también en formato digital. La web de la editorial es Grupo Almuzara, Editorial Cántico, porque el Grupo Almuzara tiene varias editoriales. Entonces, la editorial Cántico yo creo que también se vende en formato digital, me parece. No lo puedo asegurar, pero creo que sí. Yo me estuve fijando recién y aparece en la tienda de Amazon para la versión digital del libro. Ah, sí. Ah, qué bien. Estoy en Amazon. Oh, qué bien. Me voy a ir a dormir feliz esta noche. No, me quedaba pensando con lo que nos compartías, Antonio, Sí. lo contracultural, si se quiere. Vos hablabas en tu exposición de los aportes de Byung-Chul Han y Sí, demás, sí. toda esta sociedad del cansancio, esta sociedad incluso, bueno, que está diseñada para el individualismo. Cada vez estamos más, diría, Sí. máximo recalcati desde las Sí, sí. pantallas totalmente mediados Y
Y narcotizados. Y narcotizados y haciéndonos creer que somos cada vez más libres, ¿no? Que es lo peor de todo, ¿no? Sí. Es decir, vivimos estamos absolutamente narcotizados o drogados, si quieres emplear ese término un poco, y además vivimos en una sociedad en la que cada vez somos más esclavos, pero nos hacen creer que somos libres. Y nos hacen creer que somos libres porque nos permiten consumir ocio en nuestro tiempo libre, y eso parece que nos deja libertad cuando nos tiene absolutamente esclavizados. Por eso Byung-Chul Han hablaba del elogio del aburrimiento. Es que hemos convertido el aburrimiento en algo absolutamente negativo. Es decir, nadie puede estar aburrido. Cuando tú dices estoy aburrido, estás diciendo que lo estás pasando mal. Y dice Byung-Chul Han, pues no lo pases mal, aprovecha tu aburrimiento para vivir un rato, aunque sea en tu vida, de una manera consciente. Fíjate en las cosas, escucha tu respiración. Bueno, no voy a descubrirle ahora la importancia de la respiración en algunas tradiciones espirituales importantísimas, quiero decir. Escucha tu respiración, escucha a los pajarillos cantar, escucha la naturaleza, escucha el universo que te rodea. No sé, es que parece que tenemos que estar siempre haciendo cosas. En fin, y me voy a callar porque parece que siempre tengo que estar hablando, ¿no? También yo. Totalmente de acuerdo, pensaba en eso, y como incluso cada vez más individualista me hacía pensar tu exposición en los aportes de San Juan de la Cruz, pero también de Levinas, en esto cuando dice que el rostro del otro me convoca, me llama, y a veces es ese otro que no me es agradable, que es distinto, que es cosa, pero es precisamente ese rostro el que me convoca para comunicarme, para estar. Ese es el rostro que nos convoca, el del otro que no nos gusta. Sí. Ese que vemos todo. Bueno, sigue, dígame. Perdón, Sí. con esto me hizo acordar lo que es el buen filosofía, bien lo conoce, ¿no? Que es el santo ocio, ¿no? Cuando el tiempo se convierte en, digamos, en fiesta y el lugar en templo, ¿no? A poder aprovechar ese tiempo ocioso y ese lugar que lo permite, ¿no? Entonces, el tiempo en fiesta y el lugar en templo. Me hizo acordar esa frase tan bonita. Qué bonito. Del santo. Qué bonito. Sí. Yo estoy aprendiendo más hoy que ustedes de mí. Yo aprendo más. Me suele ocurrir. Me enseñan muchas cosas. Y se lo agradezco, de verdad. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. En verdad que te agradecemos de todo corazón este momento compartido, tu reflexión. Y bueno, más que invitados, ya próximamente nos pondremos en contacto para otra oportunidad. Seguir profundizando en esto, seguir profundizando en San Juan de la Cruz. Y así que bueno, un agradecimiento también a todas las personas que han estado aquí en este encuentro junto con nosotros. Y bueno, saben todos que bueno, siempre se graban las charlas, así que después, si Dios quiere, la semana que viene ya va a estar en el canal de YouTube del SECA, por las dudas, si alguno quiere escucharla, volverla a escuchar, poder seguir reflexionando. Y bueno, también estamos a disposición para pasar tu mail por si alguno quiere algún comentario, alguna pregunta. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros, y siempre que me llame estaré a tu disposición. Tú ya lo sabes. Gracias. Bueno, un cariño grande para todos y nos vemos la próxima. Ya estaremos avisando. Un beso y un abrazo para... Gracias por todo.